Saludos cordiales, gracias por acompañarnos en el programa Hora 25. Hoy es Nochebuena y mañana Navidad. La Navidad es la celebración más universal. Se afirma que más del 35% de los habitantes del planeta participan de esta festividad. Los cristianos en el mundo festejan el nacimiento de Jesús en Belén. Como siempre ocurre en los hechos de la historia, hay muchas teorías. No es muy seguro, por ejemplo, que haya sido justamente el 25 de diciembre, el día del nacimiento. No se sabe quiénes empezaron o quiénes provocaron esta celebración. Lo cierto es que el mundo cristiano conmemora este día del nacimiento del Hijo de Dios. Celebra la Natividad, el natalicio del Niño Dios. Esta es una fiesta familiar que está iluminada bajo un espíritu especial. Es el momento del amor, de la solidaridad, de la paz, del encuentro. Con el paso del tiempo, la idea de llevar un presente, de entregar una ofrenda, hizo que esta expresión de agasajo se menoscabe. El Papá Noel, Santa Claus, el árbol de Navidad, el pavo y las diversas creaciones del mercantilismo contribuyeron a debilitar los valores esenciales de esta fiesta. Es un buen motivo la Pascua de Navidad para reflexionar sobre el mensaje de Cristo aquí en la tierra. Es bueno analizar el rol de la Iglesia. En este ámbito también es preciso reconocer en dónde hemos fallado los seres humanos, frente naturalmente a las enseñanzas de Jesús. Gracias por acompañarnos. Y procedo inmediatamente a señalar quiénes son nuestros invitados de esta noche. Agradezco la participación de Monseñor Walter Maggi. Monseñor Maggi es el obispo de Ibarra. Gracias también a Horst Meller. Horst Meller es autor del libro La verdad soy yo. Y agradezco la participación del pastor Vinicio Montúfar. El pastor Montúfar es representante en esta ocasión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias, bienvenidos y aquí empezamos. Señor Meller, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, qué gusto. Para mí Jesús fue un hombre fantástico, un hombre maravilloso que merece recordarse, que merece admirarse. No me hace falta endiosarlo desde mi punto de vista no religioso. Me es suficiente la admiración del hombre, me es suficiente su mensaje, me es suficiente la concordia, la amabilidad, la lucha que él emprendió contra las instituciones en general. Y esta fecha me permite recordarlo como un hombre importante, que merece admiración. Y esto que usted ha señalado, que no es preciso endiosarlo, ¿por qué lo refiere? ¿Por qué lo menciona? Lo menciono porque, siendo ateo como soy, no creo en dioses, pero creo en los hombres, creo en los seres humanos, y yo admiro a Jesús dentro de otros seres humanos que también admiro, como Gandhi, por ejemplo, como Bach, como Beethoven, como Dalí. Admiro a este hombre que entregó un mensaje muy importante a la humanidad. Usted no es partidario, digamos, que se ponga un crucifijo en una iglesia o en una habitación, en una vivienda y se le adore. Soy respetuoso porque creo que cada uno tiene derecho a creer lo que mejor le convenga, pero no le doy la categoría divina. Divina. Exactamente. Okay. Ahora, que murió crucificado injustamente es obvio y es así, ¿no? Como muchos en la humanidad lo han muerto de esa manera. Okay. Pastor, su apreciación de este tema, para usted, ¿quién es Jesús? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Para mí, para la humanidad, Jesús es el Salvador del mundo. Él vino a morir para salvar a la humanidad entera de la condición de pecado, ¿no? Él vino para que el ser humano tenga la esperanza de vida eterna. Él vino a morir por nosotros. El ser humano tenía que morir. La paga del pecado era la muerte, pero Jesús vino, Dios se hizo hombre, encarnó y tomó nuestro lugar. Y con la muerte y resurrección de Cristo,
usted y yo tenemos la esperanza de vida eterna. Y es por esta llegada, por esta venida de Jesús. Que se celebra la Navidad. Que, bueno, se celebra la Navidad, pero es de este Salvador al que usted se refiere, ¿verdad? Por eso tenemos la esperanza de ir al cielo, dice usted. Claro, en Cristo Jesús, ¿no? Por la fe en Jesús. La Navidad, si bien es cierto, está llena de tradiciones, de mitos, de leyendas, ¿no? Como sabemos, Jesús no nació un 25 de diciembre, ¿no? Pero es un momento donde la gente se reúne, comparte, se puede demostrar lo que es la generosidad, el amor, la familia, ¿no? Estamos muy alejados, a veces el trabajo, el tiempo no da para poder reunirse como familia, ¿no? Y qué mejor estos momentos para poder reunirnos como familia, bonito, sí, como amigos, ¿no? Para poder reunirnos y compartir. Jorge, esta apreciación del pastor de que es el Salvador, de que vino a salvarnos. Sí, realmente yo prefiero creer en la muerte. Yo prefiero creer que polvo eres y en polvo te convertirás. Ya. Y acepto la muerte. No requiero, no necesito, no busco la vida eterna. Más bien me concentro en lo que tengo cerca, en lo que tengo aquí, que es bastante. Me lleva toda la vida a tratar de descubrir el mundo y sus maravillas. Ya, eso es lo que lo motiva. Eso es lo que me motiva. Perfecto. Monseñor, está el tema planteado, su apreciación. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Gran tema, el tema de la vida. Es seguramente muy noble toda postura religiosa, que es inevitablemente religiosa. Todos nosotros, por ser hombres viviendo en la condición histórica, buscamos un sentido para nuestra vida. Es como, para usar una imagen estupenda de Victor Hugo, es como si nos esforzásemos para tender un puente entre este momento frágil, efímero, hacia la estrella lejana, su significado eterno. Y la obra es noble, grandiosa, y Dios, que finalmente es este misterio, el significado al que tendemos, llegado a un cierto punto de la historia, es como si hubiese tenido compasión de este esfuerzo. Bueno, ustedes son grandes, geniales, no llegarán nunca, ¿no? Y entonces soy yo que me revelo, yo me hago ver, y se hace ver justamente como el niño en Belén. Esa es la presencia del niño Dios en la tierra, hacerme ver. Ese Dios que se manifiesta, Dios que se manifiesta como amor, el amor de Dios. Hay una persona que ha usado toda su vida para tratar de definir de qué se tratase eso. El autor del Evangelio según San Juan, que según la tradición es el discípulo predilecto que descansó en su cabeza en el regazo de Jesús en la última cena, describiendo así una relación de intimidad con la persona de Jesús. Bien, él pasa toda su vida tratando de descubrir el misterio, de reconocer, de dar nombre a este acontecimiento. ¿Y qué dice? Bueno, él habla en tres términos muy normales, digamos así. Este que nace es la luz verdadera que alumbra todo hombre. ¿Y lo que decía el pastor, que es un salvador? Es el Salvador. Es el Salvador. Yeah. Y la originalidad del cristianismo es precisamente que esta luz es una persona que habita entre nosotros. Entonces el otro término es el término de casa. Y en realidad Navidad no es una fecha conmemorativa, es la Iglesia que convoca en esta casa abierta para toda la humanidad. Y finalmente el Evangelio según San Juan habla en términos de gloria. Gloria, que es la presencia de Dios que actúa en la historia y que transforma. Ok, vamos ahora a presentar un reportaje para justamente tener estas otras miradas, estas otras visiones en torno a lo que ocurre con la Navidad y la celebración ahora en este mundo que nos ha tocado vivir justamente. Natalie, por favor, buenas noches.
Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. A esta hora muchas familias ecuatorianas están reunidas. Algunos seres queridos viajaron para estar presentes en cuerpo y alma en esta tradición que rememora el nacimiento del Niño Dios. Son fiestas que rescatan la esencia del amor, de la familia, una época de encuentro, reconciliación, peticiones de paz y hermandad. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. En latín significa nacimiento y es junto a Pentecostés y la Pascua de Resurrección una de las más celebradas, considerándose el 25 de diciembre la conmemoración del nacimiento de Jesucristo en la Iglesia Católica, la Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. ¿Qué es lo que representa Jesús para la humanidad? La esperanza. Es decir, cuando Jesús en su trabajo llega y dice, no se preocupen ustedes, los errores que han cometido, los pecados, toda esa serie de cosas, pueden ser perdonadas y ustedes se van a abrir a una esperanza, a un cielo. Al menos 165 países de los 193 existentes celebran la Navidad. Sin embargo, la relación que se le ha dado con los regalos, los decorados de las casas, las grandes cenas y fiestas ha traspasado la frontera de lo religioso y se ha convertido en una época de consumismo. La temporada navideña tiene un impacto importante en la demanda y la facturación de las empresas de courier que operan en el Ecuador. Algunas registraron un incremento de 300%. De igual forma, centros comerciales reportaron ventas que superan el 50% del total de las ganancias del año. Esa es la temporada donde se empieza a recuperar lo del año. Estos son los meses donde se aprovecha y se trata de vender un poquito más de lo que se vendió el año. La fiebre de la Navidad puede arrastrar a muchos al endeudamiento o a la solicitud de adelantos de utilidades a pesar del pago del 13º sueldo. Siempre se gasta algo, ¿no? Queda de los décimos que pagan en diciembre. Toca guardar y para los guaguas, ¿sabes? Cada uno ve lo que a su bolsillo le alcanza. No importa si es de gran valor, una pelota o un juguete simple, mientras le sirva para jugar. Por lo general, lo que impera en la decisión de gastar tanto dinero en esta época es el no querer dejar sin regalos a sus familiares y amigos. Gastar una alta suma de dinero en las fiestas navideñas pareciera ser la certificación de amor hacia los hijos, parejas o padres. El regalo se ha ido comparando un poco con la cantidad de dinero que gastaste, cuando en realidad lo que hay que pensar es cuánto afecto le pusiste. El otro día un pordiosero se me acerca y me dice que viene Navidad, que él me quiere dar un obsequio. Me da una flor amarrado con una tirita. Entonces, para mí ese regalo vale mucho más que si viene un gran empresario y me dice, mira, te voy a regalar un automóvil, ¿verdad? Porque a él el automóvil no le significa mucho, ¿verdad? En cambio, para este señor, ese afecto indica el aprecio de corazón a corazón que hay. El cerebro humano asocia la Navidad con felicidad, presentes, fiestas, colores, luces y un sinfín de cosas alegres. Sin embargo, mientras unos celebran las fiestas de fin de año, otros se hunden en una depresión tan profunda que inclusive los lleva al suicidio. En diciembre, los casos de depresión y suicidio se elevan en un 40% en comparación con otros meses. La razón, los especialistas aseguran que la Navidad recuerda a las personas sus problemas económicos, la lejanía o la muerte de seres queridos, las rupturas amorosas y problemas familiares. Es la época del año en que las personas evalúan si cumplieron sus metas trazadas o no. Entonces, cuando tú te detienes a hacer ese balance, lo que te entra es como una tristeza si valoras más aquellos aspectos negativos que los aspectos positivos. Es importante recordar el mensaje de esperanza en caso de que la melancolía nos arrope en esta época. Siempre tenemos posibilidades de hacerlo mejor a como lo hemos hecho. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que evaluar? ¿Cuál fue mi participación en lo que aconteció? ¿Cuál fue el esfuerzo que yo puse para que el resultado fuera ese? Que ese es sobre el cual yo puedo actuar. En medio de tantos festejos y emociones, recobremos el sentido de la hermandad, no solo en esta fecha, sino en todas nuestras acciones diarias. Esta idea de que somos pecadores, Jorge, y que es preciso que venga un Salvador, ¿cómo entender desde su perspectiva?
Sí, no comparto. Los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores. A duras penas, recién hemos salido de una larga evolución de millones de años. Y eso de nacer con un pecado se me hace un poco pesado. Ya. A mí me gustaría que la Navidad se convierta en una celebración del ser humano como ser humano. Que esa sea la fiesta. Y me encantan las palabras que se han mencionado aquí: afecto, compasión, hermandad, unión, aprecio. Pero no necesitamos ser religiosos para eso. Lo que necesitamos es tener ese sentido de la misericordia, que felizmente Jesús fue uno de sus mejores propagandistas. De tal manera que ojalá que la Navidad se convierta en una celebración, en una fiesta del ser humano. Esa sería mi propuesta. Ok, Monseñor, esto de que venimos con pecado, viene un Salvador, bueno, nos vuelve, yo diría, cómodos o irresponsables, porque ya sabemos que hay alguien que nos salvó, que nos dio haciendo, para usar una expresión nuestra. Es que realmente Navidad es la fiesta de un ser humano. Ya. Es un hombre, realmente hombre. Esta es la originalidad del cristianismo. Esta luz es un hombre, una persona real, y que viene y en sí mismo trae una promesa, la promesa de una vida sin fin, el drama de la muerte que aquí se ha citado muy oportunamente en el día de Navidad. Parecería un desenfoque, un ¿no? contrasentido. Exactamente. En realidad la primera promesa es realmente que la vida sin fin empieza ahora. La segunda don de Navidad es precisamente que al pecador se le promete el perdón, que significa el restablecimiento de la libertad, o sea, de su estatura humana, y el ejemplo en estos días del papá de la pequeña Emilia, la niña asesinada en Loja, con sus palabras de perdón, nos indican la estatura humana del cristianismo. Y finalmente la promesa de que el mundo mismo renace. La tragedia del pecado, dice San Pablo, es la causa de la muerte, que es la contradicción más grande que nosotros experimentamos en nuestra vida, y haciéndose hombre, el Hijo de Dios nos rescata, aunque no nos quita la fatiga del ser humano. Por eso la actitud fundamental frente al misterio de la Navidad es la fe. La fe, ¿ok? Pastor, su apreciación de lo que han dicho sus compañeros de panel. Bueno, realmente en San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Dios en su inmenso amor hizo una provisión, ¿no?, a Cristo Jesús, independientemente de lo que crea, independientemente que sea ateo, independientemente que crea cuál religión, filosofía, ¿no? O sea que Jorge está también protegido, dice usted. Claro que sí, Cristo vino a morir por todos los seres humanos, ¿no? No solo por una religión, o no solo de pronto por una persona, no, sino vino por todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Él, cuando fue crucificado en la cruz, Él murió por todos. Por eso, para todo aquel que en Él crea. Pero pastor, para un poco referir a algo que acaba de decir Monseñor, hemos asistido a este dramático hecho de Loja con el asesinato de esta niña. Y claro, el padre de la niña perdona a los asesinos. Pero ¿usted cree que los asesinos son perdonados por Dios? Claro que sí. Si ellos habiendo provocado una cosa tan cruel. Claro que sí. Si ellos se arrepienten, igual que nosotros, si ellos se arrepienten, ellos tienen perdón de Dios, porque la gracia divina es perdonar cuando un ser humano se arrepiente. Entonces, generalmente cuando hablamos de Cristo, Él vino acá a morir para que todo aquel que en Él crea, ¿no?,
está en creer en Él, vivir de acuerdo a sus principios, aceptar a Jesús en su corazón, ¿no? Y cuando usted acepta a Cristo en su corazón, es más que tradiciones, costumbres, porque la paz llega a nuestro corazón. La felicidad llega a nuestro corazón. Por ejemplo, podemos hablar hoy de la Navidad, ¿no? Mucha gente queda triste, queda melancólica porque no tiene un buen regalo, porque no tuvo para dar un regalo. Pero si usted acepta a Cristo en su corazón, va a tener la paz, el mejor regalo del mundo. Sería el mejor regalo del mundo. El mejor regalo del mundo. Ok, Pastor, Horst y Monseñor, tenemos que ir a una pausa, atendemos una información comercial y enseguida retornamos para continuar aquí en el programa Hora 25. Bien, vamos a continuar y quisiera volver con Horst para que nos haga alguna explicación desde su conocimiento, desde su información, respecto a esto que podría ser visto desde una perspectiva como el momento en que se perdió el concepto de la Navidad, cuando se comercializó mucho, cuando se mercantilizó mucho con el Papá Noel, en fin, a ver. Sí, efectivamente. Mira, Andrés, si yo tengo algún recuerdo maravilloso de mi vida, es la Navidad. Nosotros llegábamos de Alemania después de la guerra, que fue una situación dramática, terrible, que no nos podemos ni siquiera imaginar. Y la Navidad era un remanso de paz, era el evento del año. Traíamos nosotros toda la tradición alemana, porque yo estoy seguro que la Navidad es una creación alemana. Esta Navidad, pero... La Navidad en general. La Navidad con regalos, con la cena. Villancicos. Con villancicos. Árboles, ¿no? El árbol de Navidad. Inclusive la canción más importante de la Navidad, Noche de Paz, es alemana, pues. O sea, la Navidad no puede ser más alemán. Ya. Y realmente yo adoro ese momento en que se reúne la familia, cenamos el pavo tradicionalmente, hay regalos, se canta, o sea, es algo mágico, para un niño es algo mágico, y yo creo que es una tradición fantástica que ojalá se conserve. Ya. Pero no me acuerdo yo en mi casa, excepto un nacimiento por ahí, un nacimiento que mi mamá hacía, no era una festividad religiosa estrictamente, era una festividad familiar. Familiar. Monseñor, ¿cómo eran sus Navidades en Italia? Hermosas. Igual un poco hermosas, familiares. Y muy italianas. Ahora usted también aporta con lo suyo. No, seguramente el centro es la celebración del misterio de la Navidad, la misa de Nochebuena, la vuelta a casa y la oración en el nacimiento, el regresar por la mañana y abrir los dones que el niño Jesús nos había traído, la misa grande donde los padres se ufanaban para traer, sobre todo los abuelos en realidad, a traer a los niños a la misa de los mayores. ¿Esa es la misa del gallo que decíamos? No, aquí? la misa del día de Navidad. El 25 ya. Y de regreso, por supuesto, el almuerzo de Navidad, que es una cosa estupenda, que yo la mantengo en Ibarra con quienes son ahora mi familia, las personas que viven conmigo, que más de cerca me acompañan, y sobre todo la idea de que se introduce en la vida humana un principio distinto de Babel, una dinámica de unidad entre las personas que da consistencia a la palabra paz, cuya primera traducción es familia, con toda el drama que la familia tiene, porque si la familia es un lugar de paz, la familia también es un lugar de grandes conflictos, sí, ¿verdad? Pero seguramente en mi niñez y en mi edad ya avanzada, Navidad significa esto, un acontecimiento que nos trae lo que es tan difícil, sino imposible para nosotros, de modo la que paz, justamente. La celebración del almuerzo, digamos, es para usted más bien el 25.
Por supuesto. Ahí es cuando se reúne la familia y tal. Esto es Navidad. En la noche no, en la noche buena no, no tanto. La cena. En la noche es una noche de silencio. Ah, más bien de silencio. Es la noche, regresamos a casa después de la celebración litúrgica, o sea, de haber participado no tanto a un recuerdo, sino a la dimensión actual del misterio del nacimiento de Jesús, con el corazón tan lleno que cualquier otra palabra es inadecuada. Este año en Ibarra, en cambio, romperé la tradición porque me quedaré sí a cenar con los pobres, los sin techo. Van a hacer una cena con ellos. Una cena de Navidad en el patio del obispado. Muy bien. Pastor, ¿cómo son las Navidades de ustedes? ¿Cómo es la Navidad, los recuerdos de su Navidad, en fin, desde la perspectiva de la fe que usted profesa? Muy bien. La Navidad, nosotros, como decíamos anteriormente, es una tradición, ¿no? Y que está lleno de cuentos, de leyendas, de, claro. Y de misterios, un poco. Hay un misterio, ¿no? Una magia. Ajá. Pero sin embargo, nosotros, igual, ¿no? Por ejemplo, no es el momento donde se puede dejar desapercibido, ¿no? Por ejemplo, yo el 25 también voy a almorzar con mi familia, me han invitado, ¿no? Ya. Entonces es bueno el momento para aprovechar, compartir con la familia. Y también nosotros, como iglesia, nosotros hacemos igual Más Amor en Navidad, lo llamamos así. Hacemos proyectos donde recogemos canastas, ropa, juguetes, zapatos, y vamos a entregar a los lugares que más lo necesitan, ¿no? Generalmente acompañado de una fundita de caramelo, y especialmente tratamos de presentar el mensaje, ¿no?, de salvación para el ser humano. Y ahí ese mensaje, ¿usted qué les diría? Por ejemplo, el momento en que se reúnen para la entrega de estos presentes, de estos regalos. Bueno, lo que diría a todos, ¿no? Generalmente que la Navidad o Cristo no nace solo una vez al año, ¿no? Como muchos hacemos, de pronto hacemos un pesebre en la salita. Diferentemente en el lugar que sea, tenemos ahí, o hacemos un pesebre, y cada año viene la Virgen María y Jesús, ¿no? Pero pasa luego la fecha y pues nuevamente se vuelve se guarda, ¿no? Se lo ponemos en un cartón y todo. Pero en este caso Cristo está a las 24 horas del día para nosotros, los 365 días del año. No hay por qué solo esperar a el 25, ¿no? De pronto o solo la Navidad para que Cristo esté en mi vida o en mi hogar, ¿no? Cuando todos los días, las 24 horas del día, podría vivir con Jesús en mi vida. Ya que el ser humano con Dios en el corazón puede traer la paz, puede traer la felicidad a pesar de los problemas, las dificultades que vivamos. Pero si Cristo, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, puede traer la paz, puede traer la felicidad a nuestras vidas. Ok. Jorge, esta cosa que señaló usted hace unos instantes, en el sentido de que se endiosó a Jesús, es que se apoderaron las iglesias, se aprovechó del pensamiento, de las reflexiones, de los planteamientos que hizo Cristo. Bueno, es un tema que es un poco largo de reflexionar y que quizás es un tema complicado, Hay que acordarse que Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío. No 90%, no 95%, sino 100% judío. Así es. Y no había el cristianismo todavía, pues. Absolutamente. Claro. Mal podría Jesús pretender ser Dios en contra de su creencia judía. Hubiera sido una aberración terrible. Obviamente el cristianismo fue creado después, inclusive yo pienso que después de Pablo. Pero yo quería mencionar a propósito de la Navidad, Andrés, si me permites, la terrible aberración del consumismo. O sea, esto se ha vuelto ya una catástrofe. Tengo la impresión de que si fuéramos más razonables en el tema regalos, o sea, ya la Navidad se convierte en un drama. En la llegada de la Navidad ya no es una felicidad para las familias, es un drama. ¿Cómo resuelve el problema económico de los regalos? O sea, es una tragedia prácticamente. Y yo quiero denunciar aquí que eso es un vicio maligno del capitalismo seguramente, y que tendríamos que combatirlo. Si invirtiéramos parte de eso para darle a los pobres sería mucho mejor, obviamente. El problema del consumismo, Jorge, es que finalmente es tan complejo porque da una vuelta.
Entonces, claro, hay un exagerado gasto y se compra y tal, pero alguien se está beneficiando de eso. Y es probable que ese otro sea un trabajador. Sí. Ese es el problema, ¿no? Sí. Entonces hay dificultades de resolver eso, Monseñor. No sé si quiera comentar algo de lo que ha dicho su compañero de panel con este tema de que Jesús no fue cristiano. Jesús es Cristo. Claro. Seguramente en la historia de la humanidad, de la filosofía, de las creencias, las antropologías documentan la presencia en la historia de grandes maestros. Yo conozco el camino para la verdad, yo conozco cómo llegar a la plenitud de la vida, pero ninguno se atrevió a decir yo soy la verdad, yo soy la vida y yo soy el camino por todo aquello. La pretensión cristiana es que el Dios misterioso, esta X escondida, se ha revelado y se ha mostrado su rostro humano. Y aquí se invierte toda la dinámica, porque antes del cristianismo, antes de Cristo, los aventajados eran los intelectuales, digamos, los curas, ¿no? Eran aventajados los ricos, y en cambio, en este intento de ascensión hacia el misterio, con Cristo los aventajados son los pequeños, son los sencillos de corazón, es... como usted decía, es Dios que a un cierto punto nos ha hecho el trabajo. Como sabemos hablar los quiteños, nos ha dado asiento. Nos ha dado asiento, yo a esto todavía no logro a esta expresión. Nos ha dado asiento, pero para que nosotros respondamos, es la presencia de Cristo en la historia humana, es como la presencia de una semilla en la tierra. Necesita nuestra acogida, necesita que nosotros nos abramos al Evangelio de la Navidad, o es como el primer retoño en el árbol después del invierno. Es porque ha venido entre los suyos, dice el Evangelio según San Juan, pero no lo han acogido. Necesita esta acogida para poderse manifestar en su plenitud. Esta idea del Salvador que usted refería, pastor, me lleva a hacer la siguiente consideración que le planteo. ¿Qué pasó con los seres humanos que habitaban antes o que estaban en el mundo antes? ¿Ellos ya no se beneficiaron de esa venida del Señor? Claro que sí. El plan de la venida de Jesús está prefigurada antes de la creación del mundo. Cristo Jesús estaba destinado para venir a este mundo. Es decir, que la salvación viene desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron acá en la tierra, producto de eso tenemos la vejez, tenemos la muerte, tenemos la enfermedad, tenemos los pleitos, todo lo que está pasando es producto de la desobediencia. Y antes de que siquiera hubiera Adán y Eva, ya estaba el plan de la redención. Y era Cristo Jesús. Dios se hizo hombre. Y por eso la Biblia dice acá, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces el plan de salvación está para toda la humanidad. Ya estaba escrito, ya estaba previsto. Está escrito para cada ser humano que crea en Jesús y acepte a Cristo Jesús. Si bien es cierto, Jesús ha venido, murió, como decía acá nuestro panelista, murió, ¿no? Resucitó, pero hay una promesa que volverá por segunda vez. Él murió, pero sin embargo, hay muchos que creemos en Jesús, pero sin embargo todavía llega la muerte, llega el sufrimiento, llega el dolor. Claro. Pero un día vendrá por segunda vez, la promesa es que vendrá por segunda vez a llevar a todos los que lo esperan, ¿no? Entonces ahí pondrá fin a todo lo que es el sufrimiento, la muerte y el dolor, ¿no? ¿Ustedes, Monseñor, creen en esto, en esta segunda vez que va a venir Jesús? Pero esto es un dogma de la Iglesia, es una verdad revelada. Vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Nosotros recordamos, celebramos y vivimos el misterio de la primera venida
a la luz de su regreso definitivo. Y esta es tan intensa, esta conciencia del retorno, del regreso del Señor, que toda la liturgia cristiana está llena de esta invocación, ven Señor Jesús. Y la última palabra de la revelación, la esposa, ¿no?, clama al esposo, ven pronto Señor. Tendrás que escribir un segundo tomo del libro, esta segunda venida de Jesús. Sí, yo escribí este libro que se llama El abrazo yo. Justamente lo acaba de mencionar Monseñor. Verdaderamente yo lo tomo en otro sentido. Él lo toma desde el punto de vista religioso, el abrazo yo, Dios. Queda un poco entre paréntesis, ¿no? Yeah. Pero para mí el abrazo yo como persona. El abrazo yo, ¿Tú? Ser humano, yo. Yo. No Jesús. No. Ya. El abrazo yo. No, Jesús lo dijo, pero refiriéndose a él mismo. Desde mi punto de vista, para mí es suficiente si lo hubiera referido a él mismo. El abrazo yo. La verdad es cada uno. La verdad es la verdad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y que nos convertimos en pequeños Jesús? Y nos convertimos en pequeños Jesús. En el sentido de que nosotros somos la verdad. Y no hay la verdad con mayúscula. Hay pequeñas verdades que somos cada uno. Pero eso no es muy arrogante, ponernos al mismo nivel de Jesús. ¿Por qué arrogante? Estamos disminuyendo al ser humano en ese caso. Yo creo que el ser humano tiene una categoría importante, interesante. Y quería también añadir lo siguiente. Jesús, a mí me encantan dos facetas de Jesús. Primeramente, el hombre antisistemas. Revolucionario. Revolucionario. Él peleó contra su iglesia. Él peleó contra los curas de su época. Llámese rabinos. Y yo creo que para él sería una aberración la iglesia actualmente. Una deformación de su mensaje. Yo creo que le daría vómito pararse en San Pedro y ver ese edificio ahí. Le daría vómito. Porque es contrario a él, contrario a su mensaje. Y era un hombre mal genio, Jesús. Mal carácter. Mal carácter. Yo no le veo mucha misericordia cuando le dice a los rabinos, le dice hipócritas. Eso no es muy caricativo, ¿eh? Eso es un mal genio pleno. Y me gusta la otra fase de Jesús, feminista. Jesús fue un hombre muy rodeado de mujeres, muy admirado por mujeres, muy querido por mujeres, y él quería también mucho a las mujeres. En ese sentido fue un revolucionario feminista que actualmente está muy de moda y muy de boga. Jesús podría ser tranquilamente un... Feminista, pero no mujeriego, sí. Yo lo catalogo como mujeriego en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra, se dejaba querer por las mujeres. Esas dos facetas, bueno, anti-institución y a favor de mujeres. Es que Jesús es un ser humano, monseñor, y tiene estas facetas. Por ejemplo, un mal carácter. Todos tenemos días buenos, días malos, eventualmente. El verbo de Dios, Dios se ha hecho hombre. Esta continua contraposición no le hace justicia ni a Dios ni al hombre. ¿Para qué se ha hecho hombre? Para que nosotros seamos dioses. En eso sí coincide con Jorge. Sí, pero con un planteamiento absolutamente distinto. Porque el acontecimiento cristiano, le decía, introduce en el mundo una posibilidad, la posibilidad del concierto. ¿En qué sentido? La posibilidad de una comprensión de la persona humana más allá de sus propias definiciones. Hay más estrellas en el cielo que en tu filosofía, le dice Hamlet al amigo Horacio, y es por eso que yo nunca me pensaré ser la verdad, porque la realidad es seguramente más grande que yo. La realidad, su significado, Dios mismo se hace hombre, y entonces es posible el encuentro entre personas que participan de un misterio inagotable. El misterio de Dios
alumbra el misterio de las personas y la manifiesta. Y entonces es posible el concierto, es posible a nivel social la paz social, es posible el resurgimiento de lo humano todas las veces que dramáticamente usted ha mencionado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Auschwitz Dios ha muerto, decían bien, en medio de esto es posible el resurgimiento, justamente por el misterio de la Navidad que hoy celebramos. Ok, la Navidad hoy celebramos. Voy a ir con usted, pastor, pero vamos a ir antes a una pausa publicitaria y enseguida retornamos. Bien, vamos a presentar el tercer segmento del programa y como habíamos señalado, vamos a dar palabra al pastor. Pastor, desde lo que usted acaba de escuchar y un poco las observaciones o referencias de Horst, el Cristo humano, el Cristo persona, ser humano, ¿cómo entender esto de que puede tener mal carácter, de que eventualmente pueda tener ciertas conductas que desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada a esta hora, no son divinas? Por favor. Ya. Bueno, Cristo es humano, ¿no? Y también es divino. Tiene del cielo y de la tierra, ¿no? Porque Él es el único medio que une al ser humano. Él tiene la capacidad de unir al ser humano con Dios, con el cielo. Él es el puente, la escalera, ¿no? Si bien es cierto, habla eventos de Jesús o acciones de Jesús, como revela acá nuestro compañero, pero la Biblia registra que fue sin pecado, ¿no? ¿Cómo es eso? Dios se hizo hombre, pero sin pecado, ¿no? Sin pecado. Él no tiene pecado, ¿no? Él tuvo que venir a esta tierra, caminó como ser humano, tuvo la condición de ser humano, vivió en un hogar muy pobre, Jesús, ¿no? Creció con las necesidades que tiene todo ser humano de luchar para conseguir el pan día tras día, ¿no? Así fue Jesús mientras estaba acá. Nació un pesebre, ¿no? No nació en una mansión. Y Jesús fue humano, 100%. ¿Y esta concepción de revolucionario también, que enfrentaba al sistema, que provocaba, que era confrontador al sistema? Ahora, claro que sí, podemos ver que desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba destinado para venir a salvar el mundo. Por eso dio la promesa a Abraham, dio a Jacob, a Isaac, David, dio la promesa, ¿no? De la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Entonces, el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios de esa época. Era el pueblo que había recibido las profecías, era el pueblo que esperaba el Mesías, era el pueblo donde estaba depositado las doctrinas, las creencias bíblicas. Ellos eran los rabinos, ellos eran los maestros de la ley, los fariseos, ¿no? Pero sin embargo, cuando vino Jesús, rechazaron a Cristo ellos, ¿no? Y pusieron más para salvar que en Jesús, pusieron sus obras, sus méritos propios, pusieron lo que ellos eran, lo que ellos decían, su orgullo, ¿no? Su orgullo. En vez de aceptar a quién, al humilde carpintero, a Cristo Jesús, ¿no? Ok. Monseñor, hay otra expresión que me quedó de lo que habló en el segmento anterior Horst Mahler, en el sentido de que si Jesucristo viniera frente a una basílica, frente a un convento, le daría vómito, dijo él. No sé. Respecto a lo que ha construido la iglesia, ¿no? La belleza, el arte, siempre ha sido considerada, y lo es, un camino profundo de humanización. Desde las pinturas rupestres en las primeras cuevas, ¿no? Donde los hombres dibujaban con los rasgos muy primitivos el sentido de la vida, el culto de los muertos. El arte siempre es camino de resurrección. Entonces yo no veo en absoluto una contraposición entre la humanidad de Jesús, que el Salmo define el más bello entre los hijos del hombre, y el esfuerzo de la genialidad humana para dar
forma estética al misterio. Bueno, se puede tener belleza, pero con cosas que no sean muy costosas, que no tengan un valor muy alto. Seguramente hay esta dimensión y de vez en cuando en la historia del arte surgen estos elementos minimalistas, ¿verdad? Sí. Y sin embargo el valor de la cúpula de San Pedro no está en la cantidad de cemento o de mármol necesario para construirla, sino en un valor inconmensurable que pesca, sí, literalmente en un misterio que nos rebasa y que justamente la sencillez de la Navidad se nos ha manifestado. Perfecto. Jorge, no sé si quieras agregar algo más. Sí, Monseñor, desde mi punto de vista, la historia de la Iglesia que concluye en estas magníficas construcciones verdaderamente artísticas, pero la historia que llevó a eso es una historia no santa, o non santa en latín, ¿no? Es una historia triste, es una historia terrible, la historia de la Iglesia como institución, la historia de la Iglesia en la Edad Media, más bien desdice y más bien reafirma lo humano que es la Iglesia, lo humano que son los dogmas, lo humano que son las creencias. Felizmente. Desgraciadamente, ahí sí nos acordamos del humano. Nos acordamos del humano en las falencias. Pero, por otro lado, siempre estamos llevando el agua al molino, a lo divino. Desde mi punto de vista, somos polvo y en polvo nos convertiremos. Esa es la sencillez, la humildad del ser humano. Seguramente humildad viene de humus, que es la tierra podrida, sí, la tierra fecunda. La Virgen María canta justamente en el contexto del misterio de la Navidad de esta noche. Ella podría cantar lo que había cantado unos días antes. Grandes cosas ha hecho en mí aquel que todo lo puede, porque ha mirado la humildad, la nada de su sierva. La condición humana es una condición frágil, asumiendo la condición del hombre, la condición humana, Dios la hace propia y la redime, y justamente devuelve al hombre su estatura, su dignidad. La Iglesia, que es el sacramento real de su presencia en la historia de los hombres, lleva este evangelio en la fragilidad de una condición humana de pecadores. Llevamos siempre en cada gesto, en cada paso de nuestra vida, esta doble medida. Seguramente este es el evangelio de la Navidad, la condescendencia de Dios, que se hace pequeño para que el hombre sea grande según el horizonte de la vocación por la cual Dios mismo, el Padre, lo ha hecho. Pastor, por favor. Muy bien, realmente todos los seres humanos tenemos la libertad para creer. Creemos teorías, filosofías, ¿no? Pero sin embargo, el único centro, se puede decir así, el único medio para salvación está estipulado en Cristo Jesús, ¿no? Si bien es cierto, Él viene cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos da la capacidad de poder transformar nuestras vidas, ¿no? No ser semejante, no ser igual o ser dioses, ¿no? Sino ser semejante a Él en carácter, ¿no? Ser restaurado la imagen de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque se ha perdido
en nuestra vida por el pecado, ha llegado el egoísmo, la vida solitaria y tantas cosas en nuestras vidas. Pero el tener a Cristo en nuestras vidas se instaura, ¿sí? Se refleja esa imagen de Dios en nuestras vidas. Y por ende vienen los dones celestiales a nuestras vidas, como es la paz, la alegría, el gozo. Hoy mucha gente necesita de muchos medicamentos para poder dormir. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos a Jesús, del Espíritu Santo en nuestras vidas, un fruto del Espíritu Santo, por ejemplo, es la paz, que podemos dormir tranquilo en las noches. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya terminando. Monseñor, una feliz Navidad. Gracias, igualmente. Felicidades también, Hortz. Pastor, felicidades. Muchas gracias. Navidades. Muchísimas gracias al obispo de Ibarra, Monseñor Walter Maggi, al pastor Vinicio Montufa, representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y gracias a Horst Meller, autor del libro La Verdad Soy Yo. Gracias a la audiencia, unas felices Navidades.